Estamos en proceso ya, estamos grabando. Vamos a compartir nuestra pantalla para que sepamos lo que vamos a compartir. Recuérdense que el otro día estuvimos hablando del manejo de bases de datos con Excel. Eso se introdujo ese subcapítulo porque de alguna manera para manejar grandes cantidades de datos es preferible que se ponga en formato de base de datos. Y ese día hablamos de que toda base de datos tiene que estar organizada en, ¿cómo se dice?, en registros y en campos. Dijimos que los registros son las líneas y los campos son las columnas. Dijimos también que una base de datos puede ser simple y puede ser compuesta o compleja, porque depende de cómo se diseña y del tipo de información de datos que se registre en ella, que se vaya a registrar. Por ejemplo, para que sepan, el censo de población que acaba de hacer la ONE, ese censo hay que digitarlo o ponerlo en una base de datos compleja. Hoy, ¿por qué compleja? Primero, eso va a tener muchos registros, muchas líneas. Hoy, ¿por qué? Porque ellos van a tener que contar ahí más de 11 millones de personas. Entonces, esos 11 millones de personas, cada persona va a ocupar una línea en esa base de datos. Hay sistemas donde en una base de datos, un registro, una persona, un individuo, puede ocupar más de una línea. Eso se puede. Y también hay que una misma persona ocupa más de una página. Por ejemplo, usted puede tener datos de una persona en una página, en una base de datos y en otra. Entonces, ¿cómo usted une esas dos bases de datos o tres o cuatro, porque también depende de la cantidad? Esas bases de datos deben tener lo que se llama un campo clave o un campo común, o varios campos, porque hay veces que con varios, ¿qué se hace? Para poderla unir y así cruzar información de una con la otra. También hay bases de datos complejas porque un individuo en un grupo está solito o varias veces, pero en otro aparece resumido. Entonces el mismo censo de población va a tener, y así lo tendrán que digitar, en una base de datos de personas. Ahí va a haber una base de datos de personas. Debe haber una base de datos de hogares. Y debe haber una base de datos de vivienda. Eso los expertos de la ONU saben eso. Así para el censo en 3 bases de datos. Mucha gente lo que hace es que la unifica y solo se maneja con la base de datos de personas, pero eso es un desperdicio de consumo de espacio de memoria. Porque la base de datos de hogares no es tan grande. Y la de personas y la de vivienda, perdón, no es tan grande tampoco, todavía es mucho más pequeña. Hoy, ¿por qué? Porque dentro de una misma vivienda pueden haber varios hogares. Y dentro de un mismo hogar hay varias personas. Entonces, la que está bien detalladita es esta, la de personas. Y algunas se detallan más porque depende también si dentro de las personas también hay grupos particulares que requieren ser tratados de manera independiente. Entonces, también se sigue dividiendo. Pero por lo general son esas 3 bases de datos que debe tener el censo. Así tienen las encuestas del Banco Central, las en hogares y todas esas cosas. Tienen las bases de datos así. Ahora, eso lo mencionamos el otro día. Después de eso pasamos a cómo se manejan bases de datos en Excel. Recordándole que Excel no es una aplicación tecnológica para tratar con bases de datos. Excel es una hoja de cálculo. Pero él tiene ya el recurso de que puede manejarse con bases de datos
por lo general base de datos no muy compleja ni muy grande. No tan grande porque la hoja de cálculo consume mucha memoria. Entonces, si ponemos una base de datos grande que por naturaleza consume mucha memoria y la manejamos en Excel, que por naturaleza es un alto consumidor de memoria, entonces también eso le pondría a su sistema un poco más lento. Pero bueno, ahí tiene que meterse en ese idioma una persona tal vez más orientada a la computación. Entiéndase que los estadísticos, su fuerte no es la computación. El fuerte de un estadístico es su capacidad de análisis de datos y su capacidad de aportar soluciones a problemas en base a datos. Ah, pero él tiene que saber manejar de tecnología porque entonces para poder manipular todos esos datos, casi le es obligatorio saber de computación, porque si no, él tendría que tener su cerebro en una parte conectado con el cerebro de un experto en tecnología. Y entonces duraría mucho y hay veces que no se comunican bien y esas cosas. Por eso el estadístico que maneja datos hoy día, él sabe, cuando él entra, por decirle algo, a un centro de tecnología, que se lo llaman en ciertos sitios, otros lo llaman de informática y así, el estadístico sabe lo que se habla, que él conoce y maneja esas herramientas. Entonces, cuando hablamos de con Excel, como Excel tiene su aplicación, su aplicabilidad específica, entonces muchas personas que no manejan otras tecnologías para manejar datos, usan también el Excel, porque Excel tiene muchas facilidades. Entonces, para manejarlo con Z, entonces necesita tener claro lo que es una base de datos, cómo se maneja, que cuando un campo es numérico, cuando no es numérico, tiene que saberse todo ese lenguaje, esa forma de comunicarse para que entienda la relación entre el analista y los datos. Porque hay mucha gente que sabe de análisis, pero no sabe manejar las tecnologías, pues tiene un problema. Y otros saben mucho de tecnología, pero no saben de análisis. Bueno, pues también tienen otro problema. Entonces, es bueno tener el híbrido. El híbrido es el que maneja ambas cosas, el que sabe de análisis y sabe de tecnología un poco. Entiendo que cada uno va a ser más especializado que el otro en esas cosas. Por ejemplo, un informático puro, él es más especializado en el manejo tecnológico, en la programación, en esa cosa de ahí es su fuerte. Ahora, un analista de datos, él debe saber hacer sus análisis manejando tecnología. Ah, que yo no manejo todo eso igual que el informático. No, porque yo no puedo competir con él, esa es su habilidad y su fuerza. Pero sí sé cómo se maneja para lo que yo hago, cómo yo manejo eso con una herramienta tecnológica. Hay muchas herramientas. Aquí hablaremos de Excel, pero son muchas las herramientas tecnológicas de computación, de análisis de datos, de manejo de datos que hay en el mercado. Entonces, cada quien sabe de alguna, uno más que otro en la otra, pero todo tiene la misma lógica. Lo que cambia es la forma de manipular, de codificar datos. Pues entonces, vamos hoy a hablar un poquito ya de Excel. Digo, de manejo del análisis estadístico en Excel. El otro día hablamos todo eso que yo estoy diciendo ahora. Le subimos una mini práctica muy pequeñita a la plataforma para que ustedes vayan ejercitándose de cómo se hacen esos trabajos en Excel, cómo se manejan. Entonces, para manejar el análisis estadístico, entonces los datos que se ponen en Excel, acuérdense que Excel no es como los otros manejadores de base de datos. Todos los manejadores de base de datos trabajan por registro y campo. O sea, su concepto de base de datos. El Excel se puede manejar por registro, por campos, o por filas y columnas, por celda y por rango. Porque el objetivo de Excel, como le dije, no es manipular base de datos. Ahora,
cuando queremos hacer trabajos en Excel para hacer análisis estadístico y de cualquier otra naturaleza, entonces sí se requiere que los datos en Excel se registren como base de datos. Como quiera que sea, Excel tiene sus limitaciones para digitar datos, porque es encima de una bendita hoja de cálculo que usted está trabajando. Sin embargo, hay personas que lo programan para que trabaje como si fuera un otro manejador de base de datos, no necesariamente viendo la hoja de cálculo en la pantalla. Pero también el que digita datos en la pantalla directo, eso es muy lento y es complicado, porque entonces Excel no, a cada vez que usted digite algo hay que darle a una tecla para que te empuje hacia el próximo campo. Los otros manejadores de base de datos no. Usted digitó el primer campo y desde que se llenó, él pasa al otro. No hay y todo su control lo pone ahí. Pero bueno, eso es lo saber. Entonces, nosotros quedamos en la última clase hablando del análisis estadístico. Dijimos los tipos de análisis que se hacen en estadística, y se le mencionan los tipos de análisis, porque mucha gente tiene la convicción que todas esas aplicaciones tecnológicas que hay para manipular bases de datos, y uso el término manipular porque no es más que para tratarla, no es para hacer análisis, o sea, es ningún software de eso o aplicación te hace análisis. Por ejemplo, nosotros nos pusieron el concepto no hace tanto tiempo del Big Data. Entonces hay gente que te dice, no, porque yo voy a hacer un trabajo y lo voy a hacer usando Big Data. Sí, Big Data no es un análisis. Big Data es una forma de manejar grandes bases de datos, relacionar, buscar relaciones entre variables. Y eso sí es verdad. Lo mismo la minería de datos. Eso es una forma de buscar patrones dentro de grandes conjuntos de datos con algunos comandos, pero a la larga es el análisis, eso no es un análisis. Entonces el análisis se tiene que apoyar en lo que es un análisis estadístico. Y no importa cómo usted manipule los datos, tendrá que llegar a esos análisis. Pregunta quién. ¿Y cuáles son esos análisis? Mire, los análisis son los siguientes. Por supuesto, llevan una explicación, porque no solamente es hacer cálculos y operaciones, no, porque la mayoría de los usuarios no manejan las operaciones, no hacen eso. Entonces, a los usuarios hay que darle los resultados por lo que significa eso. ¿Y quién sabe explicar lo que significa? El estadístico y el experto en análisis de datos. Ese es el que lo puede decir. El otro presenta datos, un gráfico, cosas así, pero para los usuarios eso no es suficiente, porque la mayoría de los usuarios no manejan, no tienen ese conocimiento de qué significa un análisis estadístico, una medida, un indicador. Entonces, ese día hablamos de los diferentes tipos de análisis que hacen ahí. En estadística, lo único que usted va a medir es la magnitud de las variables, de los fenómenos. ¿Qué mide la magnitud? O si es grande, si es pequeño, si es mucho, si es poco. ¿Cómo se mide eso? Se mide a través de los promedios. Por eso los promedios son las medidas estadísticas que más se usan por la intención. Pero hay muchos tipos de promedios y cada uno tiene sus propiedades. Se estudia la distribución de los datos. ¿Por qué se estudia la distribución? Sí, porque yo quiero saber qué porcentajes son pequeños, qué porcentajes son grandes, qué proporción está hacia un lado, qué proporción está a la otra, alrededor de qué número o de qué valor se me concentra. Entonces eso se requiere saber. Es decir, eso es un tipo de análisis. Tienen sus medidas particulares para hacer eso. Se mide el espacio, la ubicación en el espacio. Y por eso ustedes ven que los datos en estadística, cuando se analizan por regiones, por provincias, municipios, etcétera, etcétera.
Y también, por ejemplo, en una institución se analizan por departamento. O sea, el caso es que es algo de ubicación espacial. En estadística se estudia la variabilidad. ¿Con qué fin? O de ver qué tanto se diferencia un elemento del otro. Y para eso son medidas de variabilidad. Fíjense que van 4 tipos de análisis. ¿Cuál es el otro tipo de análisis que hacen en estadística? Dijimos el otro día, noticia nuevo. Se estudia el comportamiento en el tiempo. La mayoría de los trabajos que ustedes hacen, ustedes van registrando, los que trabajan con hojas de cálculo, y en otros sistemas también, ustedes van registrando cada mes, o cada semana, o cada año, lo que va pasando. Por ejemplo, si ustedes entran a la página de la ONE y del Banco Central específicamente, ustedes se van a dar cuenta que el Banco Central tiene una tabla de muchos indicadores y en cada columna tiene un mes o un trimestre, o eso es para ellos estudiar cómo los indicadores que ellos analizan se comportan en el tiempo. Dentro de esa comparación en el tiempo, también se calculan, eso se llama análisis de serie de tiempo, así se llama eso. Pero también se estudia en el espacio, porque se compara así en esa serie también. Y ahí se mete lo que llaman las tasas de variación. Hay diferentes tasas de variación. Nosotros vamos a ver como 3 aquí, pero hay muchas. Hay variación. La tasa de variación es lo que lo llaman los matemáticos la derivada. O sea, la derivada lo que te mide es en cuánto se te incrementa una variable con respecto a en cuánto se incrementó la otra. La tasa de variación lo que mide en cuánto se incrementa en términos relativos una variable, pero en función del tiempo. Y eso es lo mismo. Bien, entonces, por el otro lado, en estadística se estudia la relación entre elementos, entre fenómenos. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un centro de producción, para producir hay que invertir. Y hay que comprar materiales, hay que comprar combustible, hay que pagar energía. Entonces tiene que haber una relación entre la producción y el consumo de materia prima, de servicio. Entonces esa relación se estudia en estadística también. Por ejemplo, si nosotros tenemos una alta producción de cualquier producto, valga la redundancia, pues entonces también si relacionamos eso con cuánto se invirtió para producir eso, si se produce más, tiene que haber elementos que generan esa producción. Por ejemplo, mayor uso de tecnología, mayor uso de dinero, mayor uso de recursos materiales, etc. Entonces, esa relación se estudia en estadística. Pues entonces, eso es un tipo de análisis también. Por ejemplo, hay personas, vamos a poner los peloteros de Grandes Ligas. Hay peloteros en Grandes Ligas que llevan 60 jonrones. ¿Te ves? Sí, pero esos 60 jonrones, ellos lo dieron, por poner un ejemplo, en 200 turnos. ¿Te ves? Entonces, ahí que yo estoy relacionando 2 variables. Pero hay otro pelotero que tiene 40 jonrones, que tiene 40, pero él solo ha agotado, por poner un ejemplo aquí, 120 turnos. ¿Te ves? Entonces, si usted ve esos 2 jugadores, es para que vean, véanlo en el caso de ustedes, que puse este ejemplo porque lo entiende todo el dominicano, sabe de pelota, de merengue y de política. Ahí, si cualquier ejemplo que yo le ponga, usted lo entiende. Entonces, en términos de pelota, este jugador que tiene 60 jonrones, él es peor que ese. O sea, este de 40 es mejor. Porque este lleva 40 en 120, este lleva 60 en 200. Es decir, que esa relación en este caso es más alta. Entonces, ¿qué otra cosa que, aunque no lo mencionamos aquí, pero sí lo podemos ver desde el punto de vista del comportamiento, es la sostenibilidad? Usted bueno o es malo, no es porque un día haga muchas cosas. No, tiene que tener sostenibilidad en el tiempo. Y eso lo podemos ver aquí en el comportamiento. O sea, usted produjo mucho un día, pero su carácter de producción es bajo. Pero un día vino borracho y produjo mucho. Entonces,
Eso el estadístico lo estudia. Entonces, esa es la relación entre fenómenos. Pero también eso se mide aquí con lo que es el comportamiento del tiempo. Pero usted no me decía a mí que porque usted manejó esos datos, no me importa con qué software lo hizo, ni si fue a mano, no importa. Usted tiene que llegarme a esos análisis. Usted no me va a sacar de ahí. La otra es que dijimos ese día es el estudio de las causas y efectos. En estadística hay métodos para determinar en cuánto influye un factor sobre el otro. Ya no es decir que influye, sino en cuánto te influye para que ese otro se haya dado. Entonces, ese tipo de análisis, y ya también hay aplicaciones que ayudan con eso, es lo que le llaman el análisis multivariado. Y en ese análisis multivariado también están lo que se llaman los modelos matemáticos, o sea, como que usted puede generar una fórmula que le diga en cuánto está influyendo cada factor sobre un factor dependiente, vamos a decir así. Por poner un ejemplo, la producción. La producción en una empresa, una institución, donde sea, depende de muchos factores. Ahora queremos saber en cuánto influye cada factor sobre la producción. Por ejemplo, yo siempre le pongo a los estudiantes, cuando me toca hablarle de esos temas, del peso del cuerpo. El peso del cuerpo es un producto, es un resultado. Pero el peso del cuerpo depende de muchos factores. El peso del cuerpo depende de la alimentación, de la estatura, de la edad, de la herencia, si hace ejercicio o no. Y muchas cosas influyen para que el peso del cuerpo aumente o baje. Entonces, ¿qué tal si usted pudiera formular una ecuación que le diga en cada vez que cambia un factor de eso, cómo va a cambiar el peso de su cuerpo? Entonces, si usted logra formular esa ecuación, a los economistas les gusta ese término, entonces ahí se formula lo que se llama un modelo, que ellos le llaman econométrico, pero eso en general es un modelo matemático, que donde te va a explicar cómo cambia un factor en función de otros factores que están influyendo, que por lo general son muchos. También hay otros elementos que se estudian en estadística, que no solamente en estadística se estudia, por ejemplo, la relación entre distribuciones. Entonces ahí entra el índice de Gini, entran otros indicadores que son para medirte si dos cosas tienen una distribución similar, y en esa distribución similar lo que se ve si tienen la misma distribución. Por ejemplo, por poner un caso, la producción en nuestro país no se distribuye igual que la demanda. Entonces usted tiene que la producción está concentrada en unos cuantos. Sin embargo, la demanda es altísima casi en todos los casos. Pues cuando usted va a estudiar eso, entonces usted va a ver que no existe una relación entre la distribución de la demanda y la distribución de la producción. Y por eso ustedes ven que los precios se disparan o cualquier otra cosa pasa, porque solo mover la producción, esa distribuírselo a donde están concentrada la gente, entonces eso cuesta más y eso dispara el precio. Me decía un amigo mío en estos días, bueno, lo que pasa es que tú solo no eres estadístico, tú eres economista. Yo digo, lo que pasa es que no hay que ser economista para usted entender eso, porque eso es pura lógica de quinto. Eso de otro mundo. Si usted sabe que un producto se genera en Barahona y hay que llevarlo a Higüey, pues en Higüey se va a vender más caro que en Aso, porque el costo de transporte y almacenamiento, eso se lo va a disparar. Entonces, ese tipo de cosas. Quiero dejarle dicho con esto, señores, mire, el estadístico no basta con saber de cálculo y fórmula, eso no basta, porque el estadístico tiene que hablar en un idioma que los que no son estadísticos lo entiendan. Entonces, si usted nada más sabe hablar en términos de lenguaje estadístico, óigase, hable con estadísticos, ¿no? Pero los economistas, los sociólogos, los ingenieros, los agrimensores, ¿cómo llaman eso que siembran? Los agrónomos, los médicos, los de la educación, no lo van a entender, porque usted no conoce el idioma de ellos. Entonces usted tiene que saber también de lo que pasa ya con ellos para que pueda
hacer análisis de verdad asociado a lo que yo hago. Bueno, ya ahí lo voy a hacer, dejé en esa parte. Repetí prácticamente lo que dijimos la otra vez. Entonces, dentro de todas esas medidas estadísticas, eso ustedes lo tienen allá. Yo estoy hablando y está en pantalla, ustedes lo tienen. Entonces, yo lo pasé y lo subí en la plataforma. Dije que lo imprimieran para que, si tienen que tomar una nota, pues la tomen. Entonces, nosotros hablamos ese día de la media aritmética. Para hacer eso, tenemos que ir a abrir el Excel. Yo lo tengo abierto por aquí. No, no está abierto. Entonces hay que abrir, editar el Excel para poder hablar. Mi Excel está por aquí. Entonces vamos a abrirlo para que veamos cómo hacen esas cosas en el Excel. La media aritmética, está abriendo el Excel ahí. La media aritmética es un promedio. Y ustedes han sabido calcular promedio desde que estaban chiquitos hasta aquí. Ahora, no todo el mundo, porque sepa calcular el promedio, lo hace bien. Ese es un problema que tiene en Excel. Es decir, no solo en Excel. En cualquier aplicación tecnológica donde usted la use para hacer cálculos estadísticos y de cualquier otra naturaleza, no basta con saber eso. Hoy, porque bueno, porque el sistema no sabe cuándo aplica un promedio y cuándo aplica otro. Él no sabe eso. Él tampoco sabe que para calcular ese promedio, los datos no son lo más correcto. Él no sabe eso. Porque los software, las aplicaciones tecnológicas son ciegas. Y ellas no tienen sabor tampoco. Ellas solo comen, pero no saben ni a qué sabe la comida, ni de qué color es, ni nada. Ellos solo lo hacen. Entonces, ¿quién es el experto para hacer eso? O el que está manipulando la herramienta. Ese es el que sabe. Entonces, no todo se suma, no todo se promedia. Entonces, eh, creo que le dije una vez de que no todo se sumaba. Y entonces yo le dije a ustedes que nos dieron, yo vi en una cosa de vender souvenirs, eso fue en un pueblo de Costa Rica, y había una placa que decía, cambio vieja de 40 por 2 de 20. Entonces una persona que no esté claro, él va a creer que es verdad que 2 mujeres de 20 suman lo mismo que una de 40. Hoy, porque él cree que 20 y 20 son 40. Y no, 20 y 20 son 40, pero depende a qué se lo aplico. Entonces, esa destreza, quien la tiene es el analista, el software no sabe eso. Para el software, 20 y 20 son 40. Sin embargo, para usted, 20 y 20, no todo el tiempo, da 40. Entonces, lo mismo que si yo le dijera a ustedes, creo que se lo dije también, si no lo voy a repetir, si yo le dijera que de aquí a Santiago hay 200 kilómetros, que hay 100, que hay 200, ¿verdad? Que hay 100 y aquí hay 100, suman 200. ¿Qué pasa? Que si yo le dijera a 2 de ustedes, vamos a poner que yo se lo dijera a Cándido y a Danelli, te dijera, ok, camínenme la distancia de aquí a Santiago, pero cada uno va a caminar la mitad. Entonces, Cándido va a decir, bueno, ok, yo voy a caminar la primera mitad. Esa es la mitad de Cándido, la primera. Danelli le toca la segunda mitad. Entonces, ahora si yo le dijera, ¿cuánto suman lo que tienen que caminar cada uno? Usted ve ahí, no da 200. Hoy, ¿por qué? Porque Danelli, que está aquí, y Cándido está aquí también, Cándido va a caminar esta mitad. Entonces, ahí hay 100 kilómetros. Pero Danelli, para poder caminar este pedazo, ella tiene que caminar de Cándido también, porque ellos están los dos juntos aquí. Entonces, ella sola tiene que caminar 200 y Cándido tiene que caminar 100. Pues si lo pusiéramos en términos de combustible, que lo que va a gastar entre los dos, supongamos que gastarán 1 galón por kilómetro, van a gastar 300 galones. Sin embargo, Cándido solo va a gastar 100 galones. Y usted dice, oye, ¿y cómo va a ser? Sí, así es que, porque
para que 100 y 100 den 200. Depende de donde está partiendo. Pero si están partiendo los dos de cero, entonces hay uno solo que tiene que caminar 200 kilómetros y el otro tiene que caminar 100 para poder, porque tiene que caminar en pedazos del otro para llegar aquí donde es que él va a empezar. Entonces esa destreza, esa forma de razonamiento la tiene el analista, no el Excel ni nadie. Algo en otro curso que dimos ahí en el ministerio también les enseñamos que, por ejemplo, voy a escribir algo aquí, lo que sea. Ahí yo quiero que Cándido y Danelli y ¿cómo se llama el muchachito que trabaja en ciencia y tecnología? Y el hijo de Dionisio, yo quiero que me responda. Voy a poner un número ahí, algo ahí, un garabato. ¿Qué ustedes están viendo? Cándido, dígame. Es el número 5. Y Danelli, ¿qué es lo que ve ahí? Yo veo el número 5 también. ¿Y cómo se llama el que trabaja en tecnología? Que ahora que es pana mío, pero me pidió el nombre. Es que no he comido. ¡Aló! Se durmieron los muchachos. Entonces, un estadístico no ve, No, profe, estamos aquí. un estadístico no ve un 5 ahí. O sea, para un estadístico eso no es un 5. No, porque, ajá, ¿qué decisión usted puede tomar con ese 5? Si fue para hacer un 5, eso tiene que tener un concepto, eso lo dijimos un día. Tiene que tener un concepto de dónde sale ese 5, de dónde se mide algo y da 5, para que ese 5 tenga sentido. Para que no cansarlo. Ustedes han visto cuando la gente se le cae una gomita en el piso. Esa gomita se pone como si fuera un 8 así. Así que ya se pone siempre así. Pero eso no es un 8. Eso es una gomita doblada que coge esa forma. Entonces, para que este 5 sea un 5, mire lo que debe tener. Primero, parta del 5. Okay, escribe el 5. Pero ese 5 tiene aquí un símbolo matemático. Puede ser negativo, positivo, logaritmo, lo que hay. Ahí hay algo ahí. Pero él debe tener una unidad de medida. Si no tiene unidad de medida, eso no es 5. ¿Qué es? El 5 no es así, ¿no? Ese 5 tiene que corresponder a una variable. Mira, falta una de aquí. Ese 5 tiene que corresponderse con una característica o variable que se midió y dio 5. ¿Se ve cómo es que se piensa estadísticamente? Luego que me quede una característica, entonces yo me tiene que decir que de qué elemento se midió esa variable. ¿Se ve cómo es? Ahora, pues se midió de un elemento. Ajá. Ahora me tiene que seguir diciendo. Y ese elemento, ¿a qué población o grupo pertenece? Porque si es de un elemento que no es de mi población objetivo, entonces tampoco me sirve. Pero para eso tiene que haberse definido un objetivo aquí, que ese 5 aporta algo ahí, si no tampoco es 5. Entonces, fíjese que para yo decir que este 5 es un 5, no es así, porque si fue que a mí se me boteó una lata de pintura y se puso así, eso es 5. No, pues un 5 fue una pintura que se me botó a mí ahí y dio como una forma como se escribe un 5, pero no es 5. Entonces, el estadístico, el analista de datos, a ese que yo lo quiero meter a ustedes, es una persona lógica, total. Así, no es un problema de por ejemplo, yo vi una muchacha que ella trabaja con eso de BI, Business Intelligence. Y ella un día me fue a hacer una demostración a la oficina. Yo dirigía la escuela de estadística cuando eso. Y me hizo una demostración de todo lo que ella hacía. Y digo, excelente para eso. Y después tú tienes un error, le dije. Y yo, ¿cómo va a ser? No, eso lo hemos revisado todo, ya eso está bien. Y yo, no, tiene un error garrafal. ¿Cuál es el error? Que ella, para hacer, medir distancia, por ejemplo, había una distancia que le daba a ella como
2.000 kilómetros. Entonces yo le decía, ya no, en este país no hay nada que esté a una distancia mayor de 400 kilómetros. Nada, no te puede dar. Cuando tú sumes toda tu distancia, eso no te puede dar más de 400 kilómetros en ningún lado. Eso es un error y revisa. Pero ¿qué le pasaba a ella? Que ella no aplicaba toda esta lógica de los datos numéricos, que no es un problema de que dio 5, así no es que no. Tiene que ser un 5, pero con sentido. Entonces, cuando te dicen, no, no, es que si en el país ninguna distancia es mayor de 400 kilómetros, cuando yo hago todo mi análisis, que eso presenta resultados automatizados, no me puedo 2.000 kilómetros. Eso está mal. Y entonces ella me decía, pero ¿y cómo lo arreglo? Bueno, tiene dos opciones, varias opciones. Una es que tome la distancia promedio de un punto a otro, entre todos los puntos, y eso te puede decir, bueno, pues promedio, la distancia que se recorre o que existe en el país entre un punto y otro, por poner un ejemplo, va a dar un número menor que ese, porque esa es la máxima distancia que hay. Por ejemplo, de Higüey a Dajabón no llega a 400 kilómetros, y eso es lo más largo que hay. Entonces, tiene que darte un número menor que 400. Entonces, otra cosa que tú uses es la distancia máxima entre un punto y otro. Por ejemplo, en el punto 1 hay una distancia, hay un valor. Y en el punto 2, que es lo más largo que hay, eso te va a dar esa diferencia, te va a dar esa distancia. Esa es la que tiene que poner ahí, no 2.000. Entonces, a ella estaba haciendo una suma ahí. ¿Y por qué lo estabas haciendo mal? Porque eso no se suma, porque no todo se suma. Entonces, por eso el analista tiene que tener esa destreza. Le doy esa pequeña charla. Debo cobrarle por eso, porque eso no me lo van a pagar en el ministerio. Pero sí tienen que saber lo que el bregar con datos se requiere un poquito más, como se dice en mi campo, que un buen cuerpo. Se requiere razonamiento lógico. Por eso los estadísticos saben mucho de matemáticas, pero es para ellos saber cuándo una cosa es verdad y cuándo es mentira, porque si lo vemos, no, porque estadísticamente vale, no, calcularmente funciona, pero por lógica no. Entonces tiene que saber lógica y no está preso. Bien, entonces, yo creo que hay se ve ahí. El Excel está abierto por aquí. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Vamos a Excel, que se abrió, o sea, ¿dónde está? Está ahí. Quita Excel. Aquí está Excel. Vamos a limpiar nuestra pantalla para que se vea bien y volvemos para allá. Pero ahora con Excel. Nosotros le pusimos una base de datos. Yo espero en Dios que yo la pueda ver de aquí. No está ahí, no está ahí. Base de datos. La puse en algún lado. Pero la voy a buscar para que como no estaba bien. Base de datos, práctica quita. Bueno, aquí le pedíamos en la práctica que le mandamos a hacer, aquí se le pedía lo que debían ustedes hacer. Aquí se le dijeron que forme estos rangos con los datos que están aquí. Esa es la base de datos. Entonces ya tenía que formar esos rangos, etc. Y aquí estaban los códigos de cada, porque todo eso tiene que tener un experto en manejar base de datos. Alguien dirá, bueno, pero ahora salimos del curso de estadística y ahora lo que se me habla de base de datos. Sí, es que para usted manejar la base, la estadística con Excel, debe tener sus datos en base de datos, en formato de base de datos. Y eso que ustedes están viendo en pantalla es el equivalente a una base de datos. ¿Cómo se llenó esa base de datos? No le importa a ustedes, pero sí, cuando ustedes la vayan a crear, lo primero que tienen que poner es un nombre de archivo. Luego usan las columnas A, B, C, D, como tiene el Excel, míralo ahí. Identifique el significado de cada columna, se lo ponen por lo general en la línea 1, en la primera línea, y cada columna tiene su nombre, que está en negrita ahí. Cada uno tiene su nombre. Aquí va la provincia, aquí va el código de provincia, porque también en los manejadores de base de datos de verdad y de análisis no se requiere esta columna.
Esta columna, la voy a marcar, la que no se requiere. Esa no se requiere. En un manejador de base de datos de verdad, esta columna, esa no se requiere. Tampoco se requiere esta que está aquí. Esta no la requiere. ¿Y por qué no la requiero? Porque los manejadores de base de datos tienen forma de conectar a cada código de esto su nombre. Y eso se pone en lo que le llaman los informáticos una tabla. Pero usted no tiene que tenérselo pegado a cada quien. Igualmente la región, e inclusive la región no es necesario tenerla ni siquiera así, porque la región se forma con las provincias. Entonces, todas esas cosas para un manejador de base de datos, dice, yo no tengo que tener la región. Simplemente tengo una aplicación que cuando ella corre, cuando ella ejecuta, genera las regiones en función de la provincia. Y si también tiene bien hecho los municipios, con los municipios puede formar la provincia también. Pero vamos a dejarlo ahí. Ustedes informatícense un poco para que entiendan eso. Entonces, tienen que saber, para hacer análisis estadístico, tienen que saber el tipo de datos. Fíjese que, pues les reitero, no es un asunto de datos, no es un asunto de hacer cálculo, no, se necesitan una capacidad diferente, más avanzada. Entonces, usted tiene que saber qué se le está pidiendo que calcule, pero también tengo que saber el tipo de datos que tengo. Por ejemplo, para formar estos grupos que están aquí, estos grupos, estos dos, eso, se requiere tener datos numéricos. Eso se puede hacer también con datos no numéricos. Usted puede formar grupos también. Por ejemplo, si usted tiene varias personas por estado civil, usted le puede llamar casado a todo el que tenga alguna pareja. Puede ser que tenga una novia formal, que esté unido, que tenga una amiguita con derecho y todas esas cosas. Usted puede meter todo en un grupo que llamen casado. ¿Usted ve? Pero usted tiene que tener en algún sitio el concepto de que usted agrupó a todo el que tenía algo seguro, lo puso casado. De esa manera, por ejemplo, ustedes ven los niveles educativos, hay gente que forman 8 grupos, muchos niveles, y hay otros que nada más en 4. Primario, secundario, universitario y posgrado. Se acabó. Pero hay otros que lo quieren desagregado de otra manera. Pues entonces, ellos pueden unir, pero tienen que definirlo en algún sitio que incluye cada grupo. Entonces, cuando los datos son numéricos, entonces se forman en rangos así como es. De manera que eso que se requiere de la habilidad del analista. Ahora, si los datos son numéricos, vamos a poner que no son. Aunque ustedes ven esos datos así codificados, 1, 2, 3, mírenlo aquí, 9, 5, 4, lo que sea, esos datos no son numéricos. Eso. Lo voy a poner en un color diferente. Eso no es numérico. Pero para el Excel eso es numérico. Por eso te le dice el Excel, mira, eso no es numérico, eso que te voy a poner en verde y eso no es numérico. Y digo, sí, pero y tú tienes un 2 ahí, mira, un 14, que sí, pero ese 14 es un código, no un número, no un identificador. Es un identificador, perdón, es un código, no un valor. Entonces, los datos numéricos son los que se expresan en valores numéricos, que yo puedo hacer cualquier tipo de operación con ellos. En los datos no numéricos, yo no puedo hacer todo. Solo puedo contarlo, puedo calcular qué porcentaje representa cada uno, cuántos hay de cada uno y cosas así. Entonces, aquí que dice la zona es 1 o 2, o sea, urbano o rural. Pero yo no puedo decir que logaritmo de urbano, no puedo decir que seno de rural, yo no puedo decir que urbano al cuadrado, porque eso no lo soporta, porque eso no es numérico, aunque se exprese como tipo de vivienda, material de la vivienda, eso no es numérico. Entonces usted tiene que saber cuándo eso pasa. Ahora, si nos vamos a la parte numérica, como aquí el gasto en combustible, eso es cuantitativo, puro, ahí no hay cuento. La edad, eso es cuantitativo, eso es. Entonces, con la edad, yo puedo hacer cálculos estadísticos.
Ahí yo puedo calcular el promedio, la moda, la mediana, la varianza y todo puedo hacer. En esto que puse en azul, no. Entonces, eso se requiere. Entonces, si usted quisiera calcular el promedio de esa columna, en Excel tiene sus funciones para eso. Pero también usted puede hacerlo con la tabla dinámica, usarlo por grupo. Por ejemplo, yo puedo calcular el gasto promedio de combustible por provincia. Eso que vamos a hacer ahora. Para eso, pues vamos a la parte de, cogemos la base de datos entera aquí. Cerrarla desde aquí, la voy a sombrear. Eso lo hicimos el otro día, o sea, lo que estamos es repitiendo. Le damos a la fórmula, le ponemos un nombre a esa cosa, le ponemos su nombre, ahí. Entonces ahí yo le voy a poner que eso se va a llamar base de datos. Vamos a ponerle base. Y le digo que lo acepte. Entonces ya yo tengo mi base de datos con un nombre. Ya Excel sabe que yo voy a manejarme ahí. Entonces ahora nos vamos para acá y le vamos a decir que me inserte una tabla dinámica. Ya sabe que mi tabla se llama, está en la página base de datos, eso sí lo sabe. Y ahora vamos a decirle que acepte a eso. Y me abrió, mírenlo ahí, todos los campos que contiene esa base de datos, mírenlo aquí. Y además me incluyó ahí la variable que queremos estudiar, que se llama gasto en combustible. Pues ahora, vamos a subir esto para acá arriba. Este sube ahí, que no, vamos a lo abajo ahí. Entonces ahora yo quiero que en la fila se ponga la provincia. Vamos a marcarla ahí. Miren ahí que se puso en la fila. Yo quiero que en la columna, eso lo hicimos el otro día, en la columna me ponga la zona. Diré que ya lo está haciendo, pero yo quiero que aquí abajo me ponga el gasto en combustible. Ahora ese que viene para acá. El gasto en combustible. Ahora, ¿qué yo quiero de esto? Esta se quita de ahí. Y aquí lo que yo quiero de gasto de combustible es que me diga, que me calcule el promedio. Usted lo ve ahí que elegante. Usted dijo, ok, calcúlame el promedio. Entonces, mire que él lo hizo. Él me dijo que para cada zona, mírelo aquí, cuál es el gasto promedio en combustible en cada provincia. Ah, ya sé lo que tengo. Es que eso, este campo, vamos a ponerlo ahí. Ahora sí. Ahora no tampoco, porque así no. Quítalo de ahí. Entonces ahí él me dio el gasto promedio, vamos a ponerlo aquí, porque es aquí. Ahí, ahora sí. Es lo que me está dando el gasto promedio. Quítalo el campo. Quítalo. Sí, vamos a quitarlo ahí. Está, ahí se ve bonito. Ahí me está dando el gasto promedio de cada provincia, cuánto se gasta en combustible en promedio. Eso es lo que me está dando. Pero me lo está haciendo, pues fíjese que hay una parte importante, es que yo estoy usando el concepto de estadística, pero entonces yo quiero que esos datos se me cambien a un formato. Entonces usted le puede decir que se lo ponga en coma, vamos a poner con 2 decimales nada más. Entonces usted ve que ya usted hizo lo mismo ahí. Vea la tabla cómo se hizo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden calcular promedio sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ese promedio se calcula, como se dice en estadística,
con los datos simples, pero observe que me permitió cruzar dos variables. O sea, yo estoy sabiendo cuánto se gasta en combustible para cocinar, creo que así que llama la variable, en Monte Plata, en la zona urbana, en la zona rural y en total. O sea, miren, en total en la provincia. Mire que este 100, este coincide con ese. Bueno, porque esto no tiene, no hay entrevistas de la zona rural, de la zona urbana. Recuérdense que esa base de datos es arbitraria, que se tomó de otra base de datos una cantidad y se hizo. Entonces, fíjese cómo usted maneja el asunto del promedio, de la media aritmética, como le llaman los estadísticos, en el CEL, que era donde queríamos llevar. Pero también usted puede decir que le calcule otros indicadores, no solamente que yo puedo decirle aquí que yo le puedo decir aquí que en vez de ser el promedio, me calcule cualquier otra medida. Aquí, por ejemplo, si quiero la suma, si quiero el máximo, quiero que me lo cuente, quiero la desviación estándar, pero para eso tenemos que cada cosa llevarla a su tiempo, porque ese concepto de desviación estándar probablemente muchos de ustedes no lo manejen todavía. Pero observe que no me hace todo. Por ejemplo, todos los indicadores estadísticos no lo hacen. Entonces, si ustedes quisieran algunos otros indicadores, entonces el Excel tiene aquí, tiene lo que son, en esta función, aquí hay miles de funciones, pero no te lo deja hacer ahí porque yo estoy tengo que irme aquí a la base de datos original. Y aquí sí tengo que ponerme en una celda, vamos a poner aquí al final, vamos hacia abajo. Y aquí yo puedo poner otros indicadores estadísticos. También lo puedo hacer por provincia porque lo tengo que manipular manual. Porque acuérdense que el Excel no es un manejador de base de datos. Entonces yo puedo decirle ahora el Excel, no, Excel, yo no quiero que me dé el promedio ni nada de eso, sino dile que vamos a poner toda la fórmula. Pues entonces el Excel tiene todas las fórmulas, muchas, no todas, pero tiene la mayor parte de las fórmulas matemáticas, económicas, estadísticas, y entonces de ahí usted elige cuál es el indicador que usted quiere calcular. Por poner un ejemplo, si usted quiere calcular, vamos a buscar por aquí la moda. Entonces ya usted sabe manipular eso. Entonces busquemos la moda, le puedo dar la M también y llega más rápido. Ya estoy por la M, por la moda. Dale, por aquí está. ¿Ve? Aquí está la moda. Dice, yo quiero que me calcule la moda. Le dice, ok, dale, ¿de qué tú la quieres? Yo quiero la moda de esta columna. Y entonces te la da entera y vamos a dejarlo hasta ahí ya. Y entonces dice que él me va a dar la moda. De año la puse donde no quiero. Digo que siempre tiene que ubicarse donde usted quiere que la mande. Puede ser inclusive en otra pestaña. El Excel tiene la ventaja que yo puedo tener la base de datos en un archivo y los resultados en otro, porque yo me puedo conectar, decirle, no, del archivo tal, calcúlame la moda y pónmela y eso después. Por ejemplo, usted le va a dar aquí y le dice que le calcule la moda, vamos a que va a llegar rápido. La moda, entonces le doy aquí y le digo de qué columna o de qué rango o lo que sea, yo quiero que se calcule. Vamos a hacerlo de ese poquito ahí. Hasta ahí. Y él te va a decir eso ahí. ¿Dónde me la hizo? Para partir que está aquí abajo. Mírelo ahí. Entonces es la moda. Pero que, mírelo ahí, él lo dice, esa es la moda del rango que yo seleccioné. Entonces, porque hay indicadores que no están allá en la tabla dinámica. Entonces usted puede hacer todo eso ahí. Pero sí puede manipular todo ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera, usted puede hacer toda su tabla que usted quiera. Que siempre
Para irme a la tabla dinámica, está aquí, en esta pestañita. Ahí es que está. Porque él le abre una pestaña aparte para que no dañe tu hoja de datos. Entonces, esta pestaña, la hoja 1, usted la puede nombrar, puede poner el nombre que usted quiera ahí. Que diga, esa es la tabla. Yo le voy a poner tabla D y ya. Entonces, ya esa hoja, así que se llama, ya yo sé que ahí es donde me está haciendo mi tabla dinámica. Y le llaman tabla dinámica, pero eso no es más que un tabulador de datos ahí de análisis. Entonces, de esa manera aprendimos a hacer el promedio, también porque ahí yo puedo hacer promedio de la tabla dinámica, como es una base de datos, de todo, lo va a hacer de todo. Pero, porque también la tabla dinámica no necesariamente es de la hoja entera. También usted puede filtrar del grupo que quiera, eso también se hace. Bien, entonces seguimos en nuestro documento. Ya vimos la mediana, que también lo puede hacer en Excel. Lo que él no haga en la tabla dinámica, usted lo puede entonces hacer manual, porque Excel tiene la ventaja de que usted puede manipularlo de las dos maneras. Los manejadores de bases de datos de verdad, por ejemplo, Oracle, la otra, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó, pero sí, SQL. Esas aplicaciones, como no son para hacer análisis, eso es para manipular bases de datos, separarla, comprimirla, agregarla, grabar los campos que quiero, crear más, modificar campos, eso, para eso que son. Ellos te permiten hacer algún análisis también, pero no es el fuerte de ellos. Los software de análisis en estadística, tienen que, ustedes quieren trabajar como estadística, son uno, el SAS. SAS es un software estadístico de análisis. Su programación es un poco aburrida. La mayoría de la gente no usa el SAS porque es complicado. Hay un software estadístico que se llama Stata. También es otra aplicación estadística. En estadística está el software que por tradición es el que más se usa, y eso lo usan en el mundo entero, en todos los idiomas. Está el SPSS, su origen. Ese programa se desarrolló para hacer análisis espacial. Por eso se llamaba paquete estadístico para ciencias sociales. Eso es un software de análisis. Ellos te permiten manipular bases de datos y todo, sí, pero su fuerte es para hacer análisis. Me va a ayudar aquí. El fuerte de esos software es el análisis estadístico. Ellos te seleccionan muestras, ellos te, como lo, no se me calla. Vamos a darle aquí. Ahí se debe callar. Ahí. Sí, ya. Bien. Entonces, ¿dónde era que estaba? Que me metí donde no quería. Vamos a cerrar ahí. Vamos a compartir de nuevo. Y vámonos para acá. Bien, entonces, como le decía, esos softwares como el SAS, el Stata, el SPSS, el EpiInfo, el EpiData, son software para hacer análisis. Entonces ahí sí te permite, eso de la tabla dinámica, eso es un fly catch, eso en esos software estadísticos te puede complicar la vida hasta donde más pueda. El cerebro suyo es el que limita el análisis. Entonces ahí usted puede calcular la moda, la mediana y todo eso. Entonces ya vimos cómo se hace el promedio. El promedio, tengo para decir, es complicadito, así como se ve. No todo, ni que porque usted sepa. Ustedes lo van a ver al final, cómo se puede usar el promedio. Que lo dice. Pero eso lo pueden hacer todo. Mire, por ejemplo, también hay tipos de datos que la tabla dinámica no se lo hace.
ni los mismos manejadores de base de datos tampoco. Por ejemplo, este tipo de cálculo de promedio tiene utilidad cuando a usted le mandan los datos ya en este formato. Por ejemplo, usted le pide a su oficina, a la gente de tecnología, que le saquen una tabla con esa parte que tenga azul ahí, y entonces ellos no le dan el promedio, pero sí te lo dan así en rango. Entonces, si usted quiere calcular el promedio, tiene que calcular el punto medio, como dice ahí, luego multiplicar el punto medio por la cantidad de casos que hay en cada grupo, y lo suma, después lo divide entre total, y aquí está el promedio calculado. Pero ese promedio tiene su desventaja. Eso es un ayudarte ahí, porque el que en base de datos no hay que hacer eso. Sí, pero sí, así se hace. Entonces tiene que saber cuándo usted va a usar un promedio y cuándo va a hacer otro. En estadística hay ese concepto de promedio ponderado también. En los manejadores de estadísticos de análisis de edad, eso se hace con, con el software. Porque ellos tienen un elemento de ponderación. Entonces, así te puede calcular el promedio ponderado. Pero tiene que saber qué significa eso, porque no es un problema de ese cálculo, es que yo sé lo que estoy hablando y yo puedo convencer a cualquiera con lo que digo, porque yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, así es que se requiere. Entonces, le voy a dar una charlita de promedio ponderado para que vean. Pero ahí está cómo se hace. O sea, tampoco tenemos que matarnos mucho, porque si usted tiene, ¿cómo se decía en mi campo? 2 dedos de frente, usted puede hacer eso. Eso no es complicado. Tiene que guiarse del proceso, de cómo se hizo. Pero ahí lo dice paso por paso. O sea, el material que ustedes tienen a mano está hecho para personas que tienen la cabeza ahí, nada más para que le complete el cuerpo. Eso está fácil. Imagínense ustedes que son tan inteligentes. Eso para ustedes es pan comido. Entonces, si tuvieran la cabeza ahí, nada más para que le complete el cuerpo, van en coche, porque eso está hecho para que usted lo entienda. Y lo que no entienda, me pregunta. Entonces, el promedio ponderado, ¿por qué se habla ese idioma? El promedio ponderado se habla porque no todos los datos tienen el mismo impacto sobre el indicador general. Vamos a explicarle un poquito en la práctica. Por ejemplo, si usted sabe que este país tiene 32 provincias, que es un exceso, y ahora la van a dividir más porque van a poner a Jarabacoa como provincia, porque un amigo mío que es de Jarabacoa quiere que se ponga provincia, y mi campito lo van a poner también, porque yo quiero que pongan mío también. Entonces ahí, y que pongan una oficina de la UASA ahí también, porque si todo el mundo la quiere, pues yo también. Pero eso administrativamente no es conveniente. Bien, entonces, oiga bien, si ustedes mandan a una persona, vamos a ver, aquí ustedes le pagan 1,000 pesos diarios a una persona, para que ustedes vean. Si usted le dan 1,000 pesos diarios aquí a una persona, 1 peso aquí vale 1 peso. Es decir, que a esa persona se le están pagando de verdad 1,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si esa misma persona yo lo mando a Bávaro con 1,000 pesos de aquí? 1,000 pesos de aquí, usted le va a dar 1,000 pesos, vete para Bávaro con los 1,000 pesos. Ahí te ve. Y él se va a ir para Bávaro, pero en Bávaro, como los precios son más altos allá, 1 peso de aquí lo que vale es como 0,8. O sea, ya 1 peso de Bávaro, 1 peso de aquí en Bávaro lo que vale como 0,8. Si usted le da 1,000 pesos de aquí y lo manda a Pedernales, pues entonces es 1 peso de aquí en Pedernales vale como 1,25. Usted ve que no es lo mismo. O sea, ¿cómo yo mido lo que vale el peso en Pedernales? Trate de comprar, por poner un ejemplo, una computadora en Pedernales. Pero yo quiero comprar esta computadora en Pedernales. La misma, tiene que ser lo mismo. Pero entonces yo con 1,000 pesos de aquí, yo puedo comprar 1,25 computadoras como esta. Porque allá una computadora es más barata que aquí, pero el peso es mismo, o sea, los 1,000 pesos son los mismos. Entonces, ¿por qué allá compro la misma computadora más barata
no es la computadora la que perdió el valor o aumentó el valor, es el peso. Entonces ese peso en Pedernales tiene otro valor. Lo mismo si me voy a Bávaro y quiero comprar la computadora en Bávaro, yo solo puedo comprar el equivalente a 0.8 computadoras de la que yo compro aquí. Entonces, ¿es que la computadora en Bávaro vale más? No, ella vale lo mismo. El que tiene el problema es el peso suyo, que en Bávaro vale menos, o la computadora es la misma. Entonces, este componente, esta variable que se está creando aquí, es la que hace la ponderación. Porque no vale lo mismo el peso aquí que en Bávaro. Me imagino que 2 o 3 entendieron la idea. Pero así es la vida en todo. Igual nosotros también. Nosotros no valemos lo mismo donde quiera. Por ejemplo, yo voy a ir para ustedes, voy a salirme de aquí, voy para allá, porque hay gente durmiéndose ahí. Pero ahí está, por ejemplo, la compañera que se llama Minerva Contreras. Minerva, mírela ahí en la foto. ¿Qué pasa? Si Minerva se va a Pedernales, oye, en Pedernales el valor de ella aumenta de una vez. Hasta el diputado va a ir a buscarla, a decir que le ayudo, que cuidado si no tiene donde dormir, que si no ha comido allá en Pedernales. Y se siente en paz y pasa eso. Si ella se va a Monteplata, también su valor va a aumentar. Pero ella se pone aquí, se sienta, por poner un ejemplo, en el Parque Independencia. Oye, y ni el que barre la mira. Y dice, ¿y qué pasó? Porque aquí no la mira nadie. Ah, porque ella si se vuelve a Pedernales, aumenta el valor. Pero si se queda aquí, no, disminuye. Entonces, eso es lo que hace la ponderación. O sea, usted no vale lo mismo donde quiera. Usted vale dependiendo de dónde se ubica y cuándo. Creo que le dije una vez un ejemplo. Si usted se toma un vaso de Coca-Cola en el malecón a las 2 de la mañana, y si le dan ese mismo vaso de Coca-Cola a las 10 de la mañana en la Máximo Gómez con Kennedy. Oye, ese vaso de Coca-Cola en la Máximo Gómez con Kennedy vale oro. Pero en el malecón a las 2 de la mañana usted lo deja ahí, eso no le interesa. ¿Y qué pasó? Si los vasos son iguales, sí, son iguales, pero no valen lo mismo. Entonces, esa diferencia de valor es la ponderación. Quise decirle eso para que sepan cuando se habla de un promedio ponderado. El promedio ponderado se utiliza cuando tenemos valores de una variable que cambian de un elemento a otro, o de un espacio a otro, o de un tiempo a otro. Entonces, eso te hace que el valor sea diferente. Pues cuando lo voy a promediar, necesito calcular promedio ponderado. Entonces, los software de análisis estadístico sí saben eso. Ellos saben cuánto vale un peso de aquí, en Bávaro. Él sabe eso. Se calcula, se pone la ponderación y calcula eso. Si lo hace en Excel, entonces tiene que hacerlo como yo lo hice en esta tabla. ¿Cómo se hace? Tengo los valores aquí. Este es el salario mensual de esta persona. Ahí hay 11 personas. A cada uno se le preguntó cuánto gana mensual. Entonces, fíjese cómo se ponderó. Porque cada peso de eso no le vale lo mismo a cada persona. Porque depende de lo que le cuesta a él un peso. Por ejemplo, gana 10,103 pesos, pero él tiene que trabajar a la semana 34 horas. Quiere haber dicho que un peso de eso para él no vale lo mismo que que trabaja, que gana 14,460 pesos y gasta y solo trabaja 22 horas. Para un peso de eso no vale tanto. O sea, no, si se le pidió un peso, eso no le va a doler. Entonces, esa es lo que hace la ponderación. Es decir, no vale lo mismo un peso a una persona que trabaja 8 horas para ganarse 10,000 pesos al mes y trabaja 8 horas diarias. No le vale lo mismo, no le da la misma valoración que alguien que se gane 10,000 pesos y nada más trabaje por día 2 horas. No, o sea, oye, déjalo perder, que eso no consumo tanto esfuerzo. Pues esa es la ponderación. Entonces, cuando vamos a calcular ese promedio, ¿cómo se hace? Mírelo aquí, multiplique la X, mírela ahí,
por el peso o la ponderación que tiene cada valor. Lo multiplica y tiene esta columna. Eso te lo hace en Excel sin problema porque todos ustedes saben manejar la hoja de cálculo. La hoja de cálculo no tiene en una función en su base de datos para hacer eso. Entonces, fíjese que el Excel tiene que usarlo una vez como base de datos y otra vez como dato individual. Es decir, como manual. Pues entonces sume las dos, sume esta y sume esta. Observa que solo se están sumando las columnas de interés. Las que no de interés no se suman. Pues entonces mire aquí cómo se dividió el primer valor, el 4 millones ese que mírelo aquí, entre el 328, que es la suma de todas las ponderaciones, y eso le dio 12.431. Si hubiera promediado estos números, esta cantidad de estos valores individualmente, y lo promedia, lo suma y lo promedia, no te hubiera dado ese número. Da otro número. Hoy, ¿por qué? Porque en ese caso usted hubiera estado asumiendo que cada peso vale lo mismo para todo el mundo. Y no es así. Eso no es así. Vamos a darle a Kiss Ladies. Entonces así se calcula un promedio ponderado. Hay otros promedios en estadística. En estadística está lo que se llama, este es ponderado también, pero a este se le llama media de media, promedio de promedio. ¿Cuándo usamos ese promedio? Ese promedio, si quiere lo hacemos en el Excel allá, pero eso no es complicado. Puede ser que lo que queremos es que lo aprenda a hacer con Excel, porque el objetivo es que sepa hacer análisis con Excel. Vamos a ver si podemos hacer eso. Vamos a calcular el promedio general. Es este que está en la esquina aquí. Y aquí tengo cómo se promedian los promedios. Alguien dirá, ¿y cuándo yo tengo que hacer eso? Oh, fácil. Supóngase que ustedes están haciendo un análisis estadístico de su institución. Vamos a poner que ahí está, déjame ver si está alguien que yo conozca, porque tengo que hablar con lo que conozco para que no se sientan mal cuando yo le mencione Gilberto. Mírelo ahí, está Gilberto, ese es de lo mío. Sí, yo sé que ese, aunque no le guste lo que yo estoy diciendo, no se va a incomodar. Ese criado de nosotros. Entonces, supóngase que Gilberto trabaja, creo que es en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir que él tomó una muestra de estudiantes de nivel superior póngale, de 5 universidades. Él tomó una muestra de 5 universidades. Y en cada universidad de esa, él calculó la calificación promedio de sus estudiantes. Entonces, él dice, sí, yo de esas 5 universidades calculé, el ejemplo está ahí abajo, calculé la nota promedio. Pero yo quiero ahora calcular la calificación promedio de todas las universidades de donde se tomaron esas 5 muestras. Entonces, ¿qué él va a hacer? Primera universidad por la muestra que tomó, o sea, el promedio de esa universidad por la muestra que tomó, más segunda universidad por la muestra que tomó de esa universidad. Luego tercera universidad, por la tercera, así hasta la última. Entonces, en el denominador va a tener la cantidad de muestras que tomó, la suma de todas las muestras que tomó de las diferentes universidades. Entonces, de esa manera, él está calculando el promedio general de todas las universidades en función de las calificaciones promedio de los... Mira el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo del gasto diario de los hogares. Aquí, pensaba que hablaba de universidades, ahora vámonos a otro escenario. Aquí dice que se tomó una muestra de las diferentes regiones, son 5 regiones. Entonces aquí lo que se hizo fue
que de cada muestra se calculó su promedio. Por ejemplo, en la región 1 se entrevistaron 329 hogares. Entonces se calculó el gasto promedio. En la región 2 se calcularon, se tomaron la muestra de 233 hogares y se calculó el gasto promedio. Ahora queremos el gasto promedio del país en función de eso. ¿Cómo se hizo eso? Fácil. Se multiplicó cada subpromedio por su tamaño de la muestra. Eso es lo que dice aquí. Se sumó todo eso. Mírenlo aquí, como está la fórmula otra vez. Aquí está hecho como si fuera manual. Se calculó el promedio general dividiendo la suma de todo, del numerador entre la suma de los denominadores, que es 1107. Y entonces me dio el gasto promedio general de toda la provincia del país. Entonces, de esa manera se obtuvo el promedio de promedios. Eso es lo que me está dando es el gasto general de todos los hogares. Entonces, así se hace eso. Lo que no me entendieron, lo podemos hacer en Excel si te quieren. Eso, guíense y métanlo en el Excel y háganlo ahí. ¿Qué más tenemos? ¿Por dónde me manda tiempo? Porque nos queda, podemos ver esto. Este no es tan importante, porque este es, por ejemplo, para facilitar el cálculo de los promedios. Eso se llama promedio a partir de un promedio supuesto, así se llama, o media supuesta. ¿Qué se hace ahí? Que si yo tuviera muchos números difíciles, y así con decimales, muchos dígitos, yo puedo elegir un valor fijo. Entonces, en función de eso, yo puedo calcular el promedio general restándole ese valor fijo, que eso fue lo que dijo aquí. Por ejemplo, se tomó el valor A, que era 12.500, y se le restó a cada valor de esto. Eso es lo que se está haciendo ahí. Mire, X menos A. Entonces, lo que se promedió finalmente fue el 6.603. Mírenlo ahí, se promedió. Y a eso se le sumó otra vez de nuevo el 12.500 y eso nos dio el promedio general. Pero yo no me manejé con estos números tan grandes, sino con estos pequeñitos. Y así se hace eso. Ahí se aplica una de las propiedades de la sumatoria. Ustedes lo analizan bien para que vean cómo se hace. ¿Por qué? ¿Qué tenemos más aquí? Bueno, este es cuando hacemos los mismos ejercicios que tenemos arriba, pero con los datos en clase y frecuencia. Se hace igual. El objetivo mío es que se sepa hacer eso en Excel. Y lo que debemos hacer allá, cerramos aquí. Vamos a abrir de nuevo ahora al Excel. En Excel vamos a hacer aquí. Yo no voy a grabar eso, yo puedo alterarlo. Vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo hago eso con Excel? La mayoría de ustedes lo sabe hacer. Yo voy a hacerlo por los 2 o 3 que no lo saben. Por ejemplo, vamos a generar datos. A mí no me gusta digitar datos, porque ya eso lo hacía cuando yo hacía chiripita como estudiante, pero ya no me gusta eso. Para eso que voy a generar datos de manera aleatoria. Entonces, vamos a darle aquí. Vamos a darle aleatorio, entre aquí, para que me dé datos. Vayan viendo que eso ustedes pueden hacer después también. Vamos a suponer que tenemos datos, los salarios de empleados informales. Vamos a poner que va mensual entre 12.600 esto y 18.354. Véanlo ahí. Si queremos agregarle decimales a eso, también puede. Usted le suma aquí un valor aleatorio. Eso se puede manipular ahí.
Y usted le pone que le ponga un valor aleatorio, y él ahí, ve que ya ahora están en dos partes. Y ahora copie esa fórmula hacia abajo y ella le va a generar esa tabla de datos. Y para quitarle los decimales, eso, ponérselo más chiquito, ustedes también lo saben. No estamos enseñando nada porque ustedes son personas Excelólogos. A esa columna la voy a identificar como una X. La voy a quitar el aleatorio para que no me esté moviendo los datos. Y no, ellos se van cambiando. Entonces ahí tenemos la X. Entonces supóngase que yo quiero, supóngase que lo estoy haciendo manual, no en Excel, porque todos esos métodos de cálculo se usaban mucho antes, era cuando no existían pues estas cosas ahora. Pero si tuvieran que hacerlo, porque el objetivo es que usted sepa hacerlo con Excel y sin Excel, y a donde usted esté, diga, no, ven, es algo más fácil. Entonces vamos a suponer que yo voy a poner la A aquí. Ese valor, vamos a cambiar todo, pero me está molestando. Vamos a ponerlo sin que no se mueva. Entonces te dice que lo pegue sin fórmula y ya. Bueno, no lo dice, pero yo voy a ver ahora lo que va a pasar. Pégalo especial y pégalo como valor. Aquí está. Y ya, no lo va a cambiar. Ahora sí. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Decimos, bueno, réstame a cada X, réstale la A. Entonces, lo que hicimos fue, fíjense que está en columna, ¿eh? Este menos el valor de A. Pues, vamos a ponerla ahí, ¿no? No lo he puesto todavía. Vamos a poner que la A que pusimos fue 13.000. No importa el número que ponga ahí, puede ser hasta mayor, que no importa. Entonces, fíjese que aquí ya me dio este número, vamos a poner este que no se me mueva porque lo voy a copiar. Y lo copio hacia abajo. Ustedes van a ver que y lo vamos a calcular de las dos maneras, el promedio. Aquí sumamos aquí, fácil. No, la lengua cansada. Entonces suman. Ahí se sumó. Ahora divida este que está aquí entre cuántos casos son. Hay que verlo contado aquí. Vamos a contar aquí. Oye, está bien, ¿no? Pobre. Tengo que contar. Atiendan cómo cuento, porque lo estoy haciendo en Excel todo, porque en vez de ponerme de que 1, 2, 3, eso no es aburrido. Que lo sombré ahí y él se lo va a contar. Eso ustedes lo saben. Ahí hay 18 valores. Pues ahora divide la suma entre 18, que está aquí. Eso me está dando el promedio de las diferencias. Pues si quiero el promedio de verdad, simplemente tengo que sumarle la A, que es la fórmula que vimos allá, más este promedio. Eso estoy aplicando. Déjame buscar la fórmula, porque no quiero tampoco que digan que lo estoy engañando. Me lo voy a llevar a Excel y lo voy a poner aquí para que vean qué fue lo que hice. Esa figurita viene para acá. Mira esa. Déjame hacerla más grande para los que ven. Eso que está ahí, lo que estoy haciendo aquí. Esta columna X menos A y la misma que ven ahí. Lo único que se lo estoy haciendo a los que nunca lo habían hecho. Ponme eso en el medio, que yo quiero. Ahí. Entonces ahora, fíjense que ese promedio dio 15.241. Si yo lo hubiera hecho directo, tiene que darme lo mismo. Pero eso es, vamos a hacer promedio. Le digo aquí promedio. Y él lo hizo. Tiene que dar lo mismo con nosotros. Entonces, este es el promedio cuando yo lo que hago es que reduzco el tamaño de los datos. Eso le llaman el promedio a partir de una media supuesta. Pero hay veces que eso es conveniente
porque hay benditos datos que son muy grandes y entonces usted lo maneja así. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que trabajar el PIB son unos números tan grandes que los ponen en miles de millones para evitarse está manipulando números tan grandes. Pues entonces se hace ese tipo de operación y se reduce. Entonces ahí me enseñé ese chin hoy, como lo hice en Excel, para que lo vieran ahí. Y si quisiéramos hacer este otro ejercicio que estaba aquí también, en Excel, por ejemplo ese, yo no sé si me lo puedo llevar, lo que estoy probando. Si puedo llevarlo allá. Para Excel, que vea cómo se hizo. Eso es lo mismo que yo hice. Ese yo quiero que yo quiero hacer. Eso ustedes también. Ahí está la media cuadrática, que es otro tipo de promedio también. Entonces, hay otro ejercicio que quiero que lo vean hecho. Es el último que voy a hacer ya, porque está este y ya. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Les vamos a mandar datos. Ustedes seguían de aquí. Pero yo tenía otra. Lo veo, yo lo quité. Pero bueno, vamos a llevarlo este de aquí. Vamos a llevarlo este para Excel. Uno calcula el promedio aquí. Por ejemplo, los cándidos y esos muchachos, eso que yo estoy hablando le da sueño. Pero ustedes también lo saben, porque la mayoría de ustedes ya han hecho cursos de estadística y saben eso. Entonces, si yo quisiera calcular el promedio aquí, simplemente tengo que multiplicar la X, que mire la Y está, en la columna E, la multiplico por X por F, aquí dice eso, y va X multiplicado por la F, eso es lo que va ahí. Entonces multiplico la X, que es esta columna, porque eso no lo hace, como les digo, el Excel no sabe eso, porque eso es para cuando usted le entreguen los datos en una tabla ya hecha, un reporte. Entonces ahí usted que maneja eso. Por eso el uso de cualquier manejador de base de datos es si los datos están en base de datos. Entonces sube ahí y eso te va a dar el promedio cuando los datos vienen agrupados en una tabla de clase y frecuencia. Y ahí me voy a parar. Entonces ahí dio el promedio, que mostró tú. Pero ese promedio tiene su desventaja. También eso está explicado entre las limitaciones del promedio. Bueno, hoy cerré el promedio, no voy a hablar más de eso, porque ya les enseñé cómo lo hacen en Excel usando la tabla dinámica y cómo lo harían manual aquí sin la tabla dinámica. Luego les vamos a enseñar la mediana con la tabla dinámica y otras cosas. Y así. Todo se va a hacer de las dos maneras, usando la tabla dinámica y usándolo manual. Porque la tabla dinámica requiere que sus datos estén en una base de datos y estén simples, no pueden estar agrupados, eso no puede. Y porque la tabla dinámica no entiende eso, ella no está hecha para eso. Entonces, así se hace eso. Por ahora, ¿qué hora es ya? Estoy ya, y 45. Bueno, en estos 45 minutos, yo quiero ver algunas expresiones de ustedes, de Cándido, que sabe, Cándido es estadístico, de Gilberto, que lo que son estadísticos, que yo sé que son. Los otros pueden también dar su opinión, pero yo sí sé que Cándido puede darnos un auxilio, un agregado a lo que estamos hablando. Y Darnelli también puede, y Gilberto,
que yo sé que son gente que viven de la estadística. Cándido, por usted estoy aquí. Granelli, por usted estoy aquí. Y Gilberto de la Cruz, que esos son estadísticos de origen. Saludos, buenas tardes. Faustino, yo realmente con el tema de medida de tendencia central, hubo una pregunta que sí yo tenía, que era si ese valor de la media supuesta yo podía tomarlo de manera arbitraria, y ya usted dijo que sí, que no importa el valor que pueda uno tomar con A, pues yo pensé que había alguna mecánica para seleccionar a A. Pero si se puede tomar, Puede elegir que tú quieras. Tiene que llegarte, no importa el valor que elija, tiene que llegar al mismo valor. No importa. entonces en el caso, Inclusive, ¿cómo te perdona? Tú puedes tomar un valor que esté fuera del rango de valores. Por ejemplo, supongamos que los salarios están desde 12,000 a 20,000, en ese rango de salario. Tú puedes tomar 25,000 como valor supuesto arbitrario. Igualmente puedes tomar el 5,000, que no está entre rangos. Y como quiera, eso te tiene que llevar al mismo resultado. o sea Entienda que eso es acomodaticio. Sí, debe. o sea, ese valor puede ser menor que el mínimo y también superar al máximo valor. Lo podemos probar. Vamos a verlo aquí. ¿Dónde era que está? Vamos para que lo vean. Yo le voy a poner ahora. Yo puse la A ahorita, que daba la A que yo puse. Por aquí, por aquí, por aquí. Yo puse la A, mírela aquí, yo puse 13,054. Esa fue la A que puse ahorita. ¿Ustedes lo ven ahí? Bueno, yo le voy a poner un número a otro número arbitrario, que es diferente, no ponerlo en amarillo. Ahí esa es la A. Yo puse 13,054. Yo voy a poner estos números, yo voy a poner 20,000 ahora. Observe que no cambió aquí. Sigue siendo el mismo valor. Sí, porque ese número lo que hace es que entonces ahora todas las diferencias van a ser negativas. Entonces, cuando ella te haga el cálculo y haga esta operación que le sume a, como dice aquí, ¿a dónde era que estaba mi ejercicio? Que tengo, bueno, aquí está así. Cuando yo le sume a la A el promedio de las diferencias, él me tiene que dar el mismo. No importa el número que usted ponga ahí, te puede poner 5,000 ahí. Y él tiene que mantener ese promedio, no lo puede alterar. Excelente. Entonces, porque ese número es para yo poner estos números cómodos. Para eso es, pero vuelvo y les reitero, si su equipo soporta eso, bueno, pues hágalo como un directo. El asunto suyo es que, por ejemplo, nosotros antes trabajábamos con calculadora, no con computadora. Entonces, la calculadora, habían ciertos resultados que ellas no lo aguantaban, no lo soportaban. Ya llegaba un punto de error. Pues entonces uno hacía eso y reducía, lo ponía pequeñito y ya. Y tú puedes usar el número que tú quieras, la moda de ellos, olvídate, ponga el número que quieras. Y eso te lo hace. Sigan preguntando ahí y quejándose, me gusta oír eso. Bueno, otra cosa era, Faustino, que yo pude ver también, que si yo hago una relación como la media aritmética para dato agrupado, la media ponderada y la media de media, hay como una relación en el proceso de desarrollo del cálculo de ella. Porque a pesar de que la media de dato agrupado tiene el tema de la frecuencia simple, que viene dándole como el mismo tratamiento en función a la ponderación, al valor de ponderación. Las fórmulas de cálculo son las mismas. Eso de que calcular la media con datos agrupados, con frecuencia y puntos medios, y usar la ponderada, el procedimiento aritmético es el mismo. Ahora, el asunto suyo es el concepto. ¿Cuándo aplica una y cuándo aplica la otra? Ese es el asunto.
La media ponderada aplica en un sentido, cuando hay cierta condición de los datos, que ahorita dijimos, cuando no todos los datos tienen el mismo peso sobre el valor general. Entonces ahí va el promedio ponderado. Si es la media con datos agrupados, como tú dices, entonces no, hay lo que hay que averiguar es cuántas veces está cada valor. Bueno, pues que tenga más veces, ese tiene más influencia sobre el valor general que esté menos veces. Eso lo dice. Pero ya eso es fácil. De la media de media es cuando ya yo tengo los promedios calculados. Mira cómo aplica más. La media de media aplica mucho cuando usamos, bueno, voy a meter en otro tema que no es gente, en el muestreo. Cuando se muestrea, la población se estratifica. Entonces, tú de cada estrato tomas una muestra. Pero el valor N no es de la muestra, sino el del estrato, el tamaño del estrato. Pues entonces, cuando tú quieres generar el valor general, en vez de usar el valor de la muestra, la cantidad de elementos de la muestra, usa el valor de elementos del estrato. Entonces multiplica promedio de la muestra 1 por el valor por la cantidad de elementos del estrato 1 más promedio de la muestra 2 por la cantidad de elementos del estrato 2 y así sucesivamente. Y en el denominador pone la suma del tamaño de todos los estratos. Entonces, en ese caso, el promedio que se está obteniendo es un promedio ponderado, pero por el tamaño del estrato. O sea, ¿cuánto representa un valor de la muestra en cada estrato? Entonces, así es que se calcula el promedio general. Y ahí es que aplica bien el asunto de el muestreo, de la media de media. Porque cada uno tiene como para qué yo quiero ese y qué condiciones se deben dar para que ese se dé. Eso lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, cuando hablemos de la media geométrica y la media armónica. Dice Johanna Peña que no tiene micrófono. Gracias, Mario. Cada medida estadística tiene un escenario cuando aplica. Por ejemplo, cuando aplica una media armónica, cuando aplica una media aritmética, no importa cuál es su modalidad, cuando aplica una media geométrica, porque no va donde quiera, cada una tiene su fin y su tipo de datos. Entonces hay gente que cree que no, así no es que no. Todo depende de los datos que tú tienes a mano. Esos son los que te van a definir el tipo de promedio. Por eso lean bien en el documento que les pasé para que ustedes vean cuándo va un promedio y cuándo va el otro. No van siempre lo mismo. Dijo la compañerita que no puede hablar porque no tiene micrófono. Y dijo, tiene que comprar un micrófono todo ahí. Vayan cómodos. Eso lo dijo Johanna de Peña. Dice, por favor preguntar, ¿cómo resolvemos el conteo de datos que sus valores están expresados en códigos? No, cuando los valores están expresados en códigos, solo se pueden contar. ¿Cuánto código 1, cuánto código 2, cuánto código 3, etcétera? Es lo más que usted puede hacer. Pero usted no puede promediar ni puede hacer nada con eso, porque el código simplemente le dice, el código es un identificador. El código no es más que con eso que yo te estoy representando a ti y se acabó. Por ejemplo, la cédula es un código. Entonces yo no puedo sumar la cédula. No puedo sumar porque eso no es numérico. Aunque se expresa como número, se ve como número, pero no, deja ahí que, dame tu número de cédula. Sí, eso no es un número. No, eso es dame tu identificador de cédula, porque eso no es un número. Es lo mismo el celular. El celular no es un número. Usted no puede sumar el celular mío con el de Cándido, no se puede sumar. ¿Por qué? Porque no son
dos valores numéricos. Entonces, así es que. ¿Quién más preguntó? A ver lo que se estoy quejando ahí. ¿Okay? A mí me gusta que se quejen, porque es que así que podemos hacer los cambios. Vamos a darle aquí a ver qué ve. ¿Cómo resolvemos eso? Aquí dice ella. ¿Cómo resolvemos el conteo de los datos en código como la edad y el sexo? Ojo con eso, la edad y el sexo no son variables iguales. La edad es numérica. Entonces yo puedo la edad contarla, cuántas veces se repite la edad número 20, de los años 20, cuántas veces se repite 3, puedo hacer lo que quiera con ella. Pero también puedo sumar edades, calcular el logaritmo de la edad, calcular la edad promedio. Eso lo puedo hacer. Ahora, en el sexo no. El sexo no me permite contar cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Y ahora de esos sexos nuevos que hay que ahora hay otros sexos. Están los LGTB y todo eso de diversidad. Pero mientras tanto, los como yo seguimos claros en eso. Dice quién más me recuerda, profe, poner a grabar. Sí, se graba. Eso, todo lo que estamos hablando se está grabando. Y ya, no hay más quejas. Entonces voy a quitar la grabación. No sé si ya ustedes respondieron todo lo que iban.